Actitudes que pueden herir a nuestro cónyuge. Pero antes de que entre en el tema y mencione algunas actitudes que muchas veces tenemos las esposas y los esposos que pueden herir a nuestro cónyuge, quiero que primeramente recordemos que Dios en el principio creó la idea original de la familia, ¿no? Del matrimonio. Él creó esa idea, él estableció las cosas para que toda su creación fuera según su propósito y tuviera un orden, ¿verdad? Así como en el hombre, el matrimonio y la familia. ¿Y qué son estas tres cosas? Primeramente, estudiando en el tema, primeramente Él estableció su palabra, ¿verdad? Él estableció su palabra. Y bueno, ¿qué es la palabra de Dios? Yo quiero que me acompañe en 2 de Timoteo 3:16. Dice, te lo voy a leer ahí en la Nueva Versión Internacional, pero bueno, yo tengo aquí la traducción lenguaje actual. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, todo lo que está escrito, estoy leyendo esa, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo deben vivir. Para eso nos sirve la palabra. Dice, su palabra nos enseña lo que es correcto. ¿Cómo tú sabes qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué está mal, qué no está bien, qué está bien? A través de la palabra. Su palabra, muchas veces lo hemos escuchado, es nuestro instructivo, nuestro manual que nos ayuda y nos muestra cómo podemos vivir. ¿Qué pasa cuando no hacemos caso a ese instructivo? Seguramente vamos a tener problemas, ¿verdad? ¿Sí? Porque no vamos a hacer o más bien dicho, porque vamos a hacer lo que para nosotros es lo correcto. Y muchas veces tenemos conceptos erróneos, ¿verdad? Su palabra dice que nos evita, algo bien fundamental, dice, esa palabra nos va a evitar caer en desobediencia, en rebelión, y que también nos evita equivocarnos. Entonces, esa fue una de las cosas que Dios estableció en su idea original de la familia. ¿Qué estableció? Dios estableció un orden. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios de orden? ¿Verdad? Dios es un Dios de orden y lo podemos ver en la creación. ¿Se acuerdan? Con sus hijos, cuando leemos, decimos, y Dios creó todo y en el primer día hizo esto, segundo, así, ¿no? Y hasta el sexto día y en el séptimo día descansó, dice. Pero Dios creó todo en orden. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera creado al hombre antes o en un principio, cuando todo era un caos, cuando todo estaba en desorden? ¿No, verdad? Dios es un Dios de orden. Y la familia también debe tener un orden. Si es la primera vez que tú vienes, recibe esto en tu corazón. Muchas veces, a lo mejor los que estamos aquí lo hemos escuchado. Recibe esto que Dios establece en la familia, este orden. Y ese orden, en primer lugar está Dios. Vamos a Marcos 12, del 29 al 30. Si quieren, ahora sí lo ponemos en Reina Valera y dice, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice. Este es el principal mandamiento. Entonces, para el hombre, para el matrimonio, para la familia, el primer lugar siempre va a ser Dios, ¿verdad? Y ahora para el matrimonio, para ti cónyuge, esposa, el segundo lugar debe ser tu esposo para el esposo, tu esposa para el esposo, ¿verdad? Ahora, el tercer lugar vienen los hijos, ¿verdad? Y de ahí podemos poner, como nos dicen, todo lo demás, el trabajo, ministerio, todo lo que tú quieras ponerle. Ese es el orden establecido desde un principio por Dios, cuando Él creó a la familia, creó el matrimonio. Quiero que leamos Génesis
1, del 27 al 28. Vamos a leerlo en Reina Valera, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Ese fue su orden, ¿verdad? Primero fue el hombre y luego fue la mujer. Y los bendijo y dijo: fructificad y multiplicad. Ahí viene el tercer orden, ¿verdad? Fructificad y multiplicad. O sea, los hijos. Ese es el tercer. En orden, ese es el tercer orden. Y señoread en los peces, del mar, y llenad toda la tierra y sojuzgadla, y señoread en todos los peces, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí viene el cuarto orden, ¿no? El trabajo, el que, y aquí actualmente, pues nuestro ministerio, ¿no? Lo que tengamos. El orden establecido es para evitar caos y confusión. Imagínense qué pasaría si una esposa quisiera hacer la función de esposo. Aquí no pasa, ¿verdad? Creo que, como dicen, no están aquí no están aquí ellos. ¿Qué pasaría? ¿O qué pasaría si un hijo hace la función de padre? Yo he escuchado historias y es triste, ¿no? Escuchar historias que a lo mejor en los hijos, sobre todo los mayores, puede recaer esa responsabilidad que no les toca. ¿O qué pasa si al esposo le gusta hacer la función del hijo? También pasa, ¿verdad? Bueno, el orden establecido por Dios en el matrimonio empieza por la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? El esposo. Digan, sí, digan los esposos, sí, soy la cabeza, ¿verdad? Primera de Corintios 11:3 dice: pero matrimonio, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. En los matrimonios, esposa, tu esposo es la cabeza. No querramos cambiar ese orden, porque si no, tendríamos problemas, y muchos. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. ¿Saben qué, esposas? En el esposo, digan, yo recibo esa palabra esposo, en el esposo recae la autoridad en amor, ¿sí, verdad? Porque es bastante el autoritarismo. Dios no nos impone su autoridad de una forma violenta o gritándonos. Dios siempre, su autoridad va a ser en amor, ¿verdad? Entonces, en el esposo recae la autoridad. Él es quien dirige, Él es quien protege, Él es quien prepara, Él es quien impulsa, es quien provee. Todos los esposos digan, sí, yo soy todo eso, ¿verdad? Y es el líder. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? El esposo está llamado a ser el líder de tu casa, esposa. Además de gobernar a tu familia, a educar a tus hijos para que sean obedientes, para que sean respetuosos. Esa es la función de un líder. ¿Saben qué? Entonces vamos, 3 cosas que Dios estableció desde un principio para que su creación, la familia, funcionara como Él había planeado en un principio. Llevamos que es su palabra, el orden. Dice, donde no hay orden o donde no existe el orden establecido por Dios,
No va a haber paz ni va a haber bendición. Donde hay orden va a haber paz y va a haber bendición. Salmo 133, 1 y 2 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esposa, la bendición siempre va a venir de la cabeza y de ahí va a bajar hacia la esposa, los hijos, siempre y cuando nosotros estemos en ese orden correcto. No nos salgamos de ese orden. Sobre un esposo, primeramente, que esté sujeto a Cristo. Sobre una esposa, que esté sujeta a su esposo. Sobre unos hijos, que estén sujetos en obediencia a sus padres. Así es como va a fluir la bendición de Dios. Bueno, dos cosas, ¿verdad? La palabra, el orden. Y también estableció algunas restricciones, por así decirlo, límites, para que nos pueden servir, para que nosotros podamos estar en el lugar donde Dios nos está plantando, o donde Dios quiere que estemos. En el matrimonio, esposo, esposa, te dice, tienes una esposa, tienes que ser fiel a tu esposa. Una restricción podría ser la infidelidad. Es una restricción que Dios pone. ¿Por qué? Porque en Proverbios 6:32 dice: más que el comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma el que tal hace. Entonces es una restricción porque nos está advirtiendo que va a haber alguna consecuencia si no entendemos esto. Por ejemplo, en su creación, ¿qué te imaginas? Alguien, los seres que viven en el agua, Dios los estableció, Dios les dijo una restricción: aquí van a estar, porque fuera de aquí, ¿qué creen que les pase? Se van a morir, ¿no? Entonces, esas son unas límites, restricciones que Dios ha puesto. Bueno, entendiendo esta parte, o recordando esta parte de cuál fue el diseño original que Dios ha establecido para la familia, para tu matrimonio, yo quiero ahora hablarte de algunas actitudes que pueden herir a tu cónyuge. ¿Por qué te quiero hablar de esto? Porque Dios está interesado en traer una restauración a nuestras familias. ¿Cuánto los cree? Dios está interesado porque, como en un principio Él lo creó con esa idea original, actualmente el enemigo ha querido venir a destruir esa idea que Dios originalmente tuvo para tu matrimonio y para tu familia. Y estamos en un momento de restauración de las familias, ¿verdad? Que Dios quiere restaurar familias, restaurar matrimonios. Entonces, hay actitudes que tanto el esposo como la esposa pueden estar actualmente o hicieron o haciendo, que Dios hoy te dice que son actitudes que van a herir el corazón, el espíritu de tu esposo. Quiero que vayamos a Hebreos 12:15. Quiero leerles esta traducción, lenguaje actual, dice: no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo. Yo aquí le puse en el matrimonio, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que le envenenaría o que nos envenenaría. Y yo estoy segura que en estos tiempos Dios quiere traer esa restauración a nuestros matrimonios. Y sabes, algunas actitudes que la esposa, voy a empezar por las esposas, ahorita vamos los esposos, podemos hacer y que de alguna forma está hiriendo el corazón, el espíritu de tu esposo. Dice: el esposo es herido cuando la esposa no es agradecida. Una función que leíamos anteriormente del esposo, al ser la cabeza,
es ser el proveedor, ¿verdad? En repetidas ocasiones nuestros pastores nos han dicho, sean mujeres agradecidas, ¿no? ¿Qué pasa si no somos agradecidas en esta área? Viene esa herida y el pensar de tu esposo como decir, bueno, el esfuerzo que yo hago como que no es valorado, y viene ese no motivo por seguir adelante, ¿no? Pierde esa motivación. Como cuando somos agradecidas, ¿sabes lo que pasa en tu esposo? Aumenta ese motivo por el cual él quiere seguir luchando, trabajando para su esposa, para su familia y conseguir lo mejor, tanto para la esposa como para el hijo. Entonces, esa es una actitud. No ser agradecida es una actitud que puede herir el corazón, el espíritu de tu esposo. El esposo es herido cuando la esposa no perdona y guarda resentimientos. ¿Cuántos no de aquí hemos sido ofendidos, verdad? El esposo sabe cuando una esposa no ha perdonado. ¿Y saben cómo se da cuenta? Cuando entra ese espíritu de manipulación en la esposa. En ese momento el esposo se da cuenta que a lo mejor la ofensa, la equivocación que él tuvo no ha sido perdonada. Si no perdonamos las ofensas, y esto va para ambos, tanto para el esposo como la esposa, si no perdonamos las ofensas, estamos deteniendo el propósito de Dios en nuestras vidas y todas las bendiciones que Él tiene para nuestro matrimonio y nuestra familia. Imagínate, si tú no perdonas la ofensa, estás deteniendo lo que Dios tiene, ese propósito que Dios tiene para ti, para tu matrimonio, para tu familia. Seamos libres de toda ofensa. El esposo es herido cuando la esposa no acepta su liderazgo. Yo les comentaba, el esposo está llamado a ser líder. Una función y responsabilidad del esposo es ser líder, es ser la cabeza, es ser la autoridad, como les decía, en amor, en su casa, con su esposa, con su familia, con sus hijos. Yo sé que tampoco aquí no vinieron ni están, pero existen, dice, cuando la esposa quiere usurpar esa función. Y la función de la esposa no es ser líder, no es ser la cabeza. ¿Sabes cuál es la función de la esposa? Es ser esa ayuda idónea, esa ayuda o ese complemento hacia su esposo. Me di a la tarea de buscar, bueno, ¿qué significa ayuda? Ser adaptable, un complemento, alguien que ayuda a llevar la carga. Ahora, entonces, ¿qué debemos de hacer como mujeres, como esposas, para ayudarlo a llevar la carga? Carga emocional, carga financiera, carga de la familia, la educación de los hijos. Hay mujeres que trabajan, está bien, no hay problema. Es una parte o puedes ayudar en eso. Pero si no trabajas, tú puedes ayudar orando para que Dios provea un mejor trabajo, mejores ingresos para tu esposo, la carga emocional, orando también en ese aspecto por tu esposo, ayudando en la educación de tus hijos, guiándolos en instrucción de la palabra. ¿Qué es no ser la ayuda? Querer hacer el trabajo del esposo, porque como les decía, entonces estaríamos usurpando su lugar o su función como cabeza, como líder de tu hogar. Y esposos van a decir, qué bueno que le está diciendo, esposos, pero también esposos,
hay esposos que tienen que ponerse las pilas en ese aspecto. Tienen que buscar el propósito que Dios tiene para ustedes, tomar esa responsabilidad y someterse a Jesús. Entonces, esposos, pónganse esas pilas. Amén. ¿Qué otra cosa? El esposo es herido cuando la esposa no confía en las decisiones que toma. Que como esposa siempre estamos en desacuerdo, en desagrado por las decisiones que toma, que como ayuda debiéramos de darles ánimo, darles un consejo, pero al final cuentas, a tomar la decisión es tu esposo. Tú le das un consejo, tú lo puedes animar, echarle porras, pero al final de cuentas es el esposo quien va a tomar la decisión. ¿Que puede equivocarse? Claro, se puede equivocar. ¿Cuál es nuestra función? Ser la ayuda, animarlo, orar por él. Y no muchas veces, a veces, no vinieron tampoco, pero muchas veces las esposas, lejos de hacer eso, a lo mejor lo que hacemos es decir, ya ves, te lo dije, si me hubieras hecho caso a mí, otra cosa sería. ¿Verdad? ¿Esa frase la han escuchado? ¿Sí? Entonces, no confían en las decisiones que toma el esposo. ¿Qué más puede herir a un esposo cuando la esposa no lo admira y no lo respeta? Vamos a leer Efesios 5:33. Y la mujer, la segunda parte dice, y la mujer respete a su marido. La esposa debe respetar a su marido. En vez de criticarlo, de denigrar su imagen, Dios nos dio una boca, mujeres, esposas, para edificar nuestra casa, para edificar nuestro matrimonio. Habla bien sobre tu esposo. Todos tenemos puntos rescatables, positivos, dignos de admiración. Tu esposo tiene puntos positivos, dignos de admiración y respeto. Destácalos. ¿Sabes dónde es bien importante que los destaques? En tus hijos. Porque ellos van a querer ser como su papá, ¿verdad? Cuando tú destacas esos puntos positivos de tu esposo delante de tus hijos, ellos toman esa seguridad de decir, yo quiero ser como mi papá. Una anécdota, y también le dio a Jesús, bueno, no está mi ayuda, mi media naranja, pero bueno, una anécdota. Siempre, bueno, le he dicho a Dios y a mi esposo le he dicho, Dios te dio inteligencia. Siempre sé humilde en ese aspecto. Él acaba de cursar una maestría, está en un curso en México, una capacitación. Y él es un 9.8, es que salió bajo, así. Entonces Dios le ha dado esa inteligencia. Y yo luego les digo a mis hijos en las últimas calificaciones que tuvo, creo que nada más tuvo un 9.8 y lo demás era 10. Y le digo, hijos, la línea la puso al tope papá. Ustedes pueden empatarlo, pero creo que ya no podrían ganar. Y yo les digo, esfuércense, Dios les dio, ustedes tienen la mente de Cristo, esfuércense porque ustedes pueden también ser de excelencia. Y en esa parte yo puedo reconocer ese aspecto de mi esposo, que estoy segura que el día que a él a lo mejor, y yo sé que no, eso sea un orgullo, o sea causa de orgullo, va a estar su ayuda idónea para decirle en humildad, mi amor, en humildad. Todo es gracias a Dios. La esposa también se siente, ahora voy con la
con los esposos. La esposa también se siente herida cuando el esposo no le da el primer lugar en sus prioridades y en su vida. Claro está, después de Dios, ¿verdad? Ya veíamos el orden. También aquí no pasa, pero muchas veces el esposo le da prioridad a los amigos, al deporte, al trabajo. ¿Y qué pasa con la esposa? Viene un sentimiento de duda sobre el amor que el esposo pueda sentir hacia ella. Viene una inseguridad en su vida. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, esa es una indicación de Dios. Ama a tu esposa y dale esa orden que Él ya estableció desde un principio, desde que creó a la familia. La esposa también se siente herida cuando el esposo no asume su liderazgo espiritual. Saben, como esposas tenemos esa necesidad de sentir ese liderazgo espiritual de nuestro esposo. Y más si somos unas mujeres que se sujetan a su esposo, ¿verdad? Necesitamos sentir ese liderazgo espiritual de él, que reconoce el orden de Dios y que sabe que el esposo es la cabeza. Asume ese liderazgo espiritual. La esposa también se siente herida cuando el esposo la compara negativamente. Aquí tampoco vinieron, pero hemos escuchado casos que luego el esposo compara, ¿no?, a la esposa de una forma negativa. Esposo, no compares a tu esposo, porque las habilidades que tu esposa tiene o que tu esposa tiene, y si tú la comparas con otra mujer que es muy diferente sus habilidades, lo que va a traer en el corazón de tu esposa es una herida. No compares negativamente a tu esposa, y menos si es algo que ella no posee, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? La esposa también se siente herida cuando el esposo es despistado, tampoco vinieron, y no se da cuenta de los gestos que ella hace para agradarlo a él y a su familia. Muchas de las que están aquí, de alguna forma tratan de agradar a su esposo, ¿no? Preparan su comida, compran la comida, de alguna forma tratan de agradarlo. Y muchas veces los esposos son un poco despistados y no se dan cuenta de esos gestos, de ese tratar de agradar al esposo, y están siendo insensibles a esa necesidad de la esposa de ser elogiada y reconocida. Mira que dice Proverbios 31:28, dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Los elogios y el reconocimiento siempre son agradables. ¿Verdad, mujeres? ¿O soy la única? No. Los elogios y el reconocimiento son agradables para nosotras las mujeres. Enriquecen nuestra autoestima. No sé, el decir eres la mejor esposa, eres especial. Que también el esposo demuestre ese amor a través de las palabras. A través de ese reconocimiento nos sentimos amadas y valoradas. La esposa también se siente herida cuando el esposo muestra una debilidad moral. ¿Qué es esto? Cuando el esposo muestra una conducta deshonesta, sin principios y valores.
Esto hace que la esposa pierda la admiración que debiera tener sobre su esposo. Pero esto pasa cuando el esposo no reconoce a Jesús como su cabeza. Si nosotros volvemos a ver el diseño que Dios puso desde un principio para la familia, estableció su palabra, estableció un orden, puso restricciones. Si nosotros volteamos a ver ese origen, todo esto que yo les acabo de leer, de compartir, podemos evitarlo y podemos, a lo mejor aquí hay matrimonios esposas que han sido heridas con estas actitudes, esposos que han sido heridos con esas actitudes, pero como te decía, Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere en esta noche que tú puedas tomar esa decisión de creerle a Dios y que Él va a hacer la obra que tenga que hacer para restaurar tu matrimonio. Y que te lleves estos principios, las cosas que Él estableció como su orden, para que nos evitemos todo problema. Nosotros nos podemos evitar esos problemas si recibimos en nuestro corazón lo que Dios ya estableció desde un principio. Hoy yo quiero que, si está ahí tu cónyuge, si está ahí tu esposa, es para los esposos, esposo para las esposas, vamos a hacer algo. Pónganse de pie los esposos. Bueno, con sus esposas, perdón. Y si tú reconociste alguna actitud de las que yo te acabo de hablar, que ha habido en tu matrimonio o con respecto a tu esposo, tu cónyuge, que en esta noche tú le pidas primeramente a Dios perdón. Porque primeramente cuando tenemos una actitud incorrecta, a quien vamos a ofender es a Dios. Yo quiero que en esta noche tú le pidas perdón a Dios. Yo tuve que analizar también, porque no somos no tenemos un matrimonio perfecto, tenemos errores. Yo tuve primeramente que analizar cuáles de esas actitudes ha habido en mi corazón hacia mi esposo y ponerme a cuentas con Dios. En esta noche hazla. Pídele perdón a Dios. Y después agarra su mano de tu esposa, esposo, esposa, agarras la mano de tu esposo. Y si puedes voltearte y también en esa actitud de humildad, sabes que es humildad, viene de la palabra humano y es reconocer que sin Dios no somos nada. Reconoce con humildad en este momento si tú has tenido una actitud que ha herido el corazón, el espíritu de tu esposo, y pídele perdón. Esposa, no quieras usurpar el liderazgo y la cabeza que Dios ya ha puesto en la vida de tu esposo. Esposo, sé tierno, sé amoroso con tu esposa. Hazlo ahí donde estás. Pídele perdón y dile si te he ofendido, si he herido tu corazón, perdóname. Si eres la primera vez que viene, atesora esta palabra en tu corazón y que la puedas poner en práctica.
Porque a lo mejor dices, bueno, ¿a qué me trajeron, no? Pero Dios no es un Dios de casualidades. Dios tiene un propósito, si es la primera vez que tú vienes. Dios te trajo con un propósito el día de hoy. No, ahí donde están, yo quiero orar por su matrimonio, bendecirles. Padre, gracias por la vida de cada matrimonio que aquí está, Señor. Gracias porque tú sigues restaurando los matrimonios, las familias, Señor. Yo bendigo a cada esposo, esposa. Si tu esposo o tu cónyuge no está aquí en este momento y tú estás aquí nada más, yo te quiero decir que has dado un paso importante y que sigas siendo fiel, porque Dios es fiel. Y si en este momento a lo mejor no está aquí tu cónyuge, Dios es fiel. Gracias, Señor. Bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor. Declaro que tus planes, propósitos que tú tienes para cada vida, para cada matrimonio, se cumplen, Señor. Gracias. Los bendigo con toda bendición de lo alto, Señor. Bendigo su hogar, bendecimos a sus hijos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esa restauración que tú vas a seguir haciendo en los matrimonios, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.